dice la palabra de Dios, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Cuando pensamos en el perdón o en nuestra respuesta de perdón, cómo nosotros debemos perdonar a los demás, a veces pensamos y cometemos el error de pensar que en realidad es algo personal, que mi perdón en realidad, o mi falta de perdón solamente me afecta a mí. Si yo decido no perdonar a un hermano, bueno, en última instancia el que se termina viendo afectado soy yo y nadie más. Podemos preguntarnos qué le importa a los demás, o viendo en el contexto de acá de Filemón que Pablo está queriendo interceder, si algún hermano viene e intercede por otro pidiendo que yo le perdone, a veces tomamos esa actitud y decimos, bueno, esto en realidad a vos no te incumbe, esto es, en todo caso será un tema mío y de mi hermano, de nadie más. ¿Qué le importa a los demás si yo perdono a un hermano o no? Pero la palabra de Dios afirma que somos un cuerpo, una familia, y como tal nuestras acciones afectan a los demás. Esto es como aquel fumador que dice, bueno, yo fumo y en todo caso me arruino yo, le hago mal a mi salud y a nadie más. Sin embargo, sabemos los efectos que produce el tabaquismo en los fumadores pasivos. De hecho, mi suegra tiene EPOC por causa de su familiar, no me acuerdo ahora quién era de sus familiares que fumaba, y por causa de ser fumadora pasiva, ella tenía y tiene hoy todavía una enfermedad. Entonces, esto es algo similar. Nosotros pensamos que la falta de perdón solamente me afecta a mí y en todo caso a aquel a quien no quiero perdonar, pero como somos un cuerpo, en realidad afectamos positiva o negativamente a nuestra familia en la fe. Así que este texto nos muestra que debemos considerar las razones bíblicas. Hay razones bíblicas por las cuales debemos perdonar a nuestro hermano. Y vamos a ver 4 argumentos teológicos para perdonar a nuestro hermano. Y cada uno de ellos nos muestra de vuelta esta realidad de que nosotros pertenecemos a una familia y como tal, si nosotros perdonamos o no perdonamos, afectamos a los demás, positiva o negativamente. Así que vemos 4 argumentos teológicos para perdonar a tu hermano. En primer lugar, debes perdonar a tu hermano porque su pecado no escapa al control de Dios. Porque su pecado no escapa al control de Dios. Recuerden que Pablo acaba de introducir su exhortación a su hermano Filemón de una manera muy particular. En primer lugar, Pablo está mostrando el aprecio que él tiene hacia Filemón, pero también hacia Onésimo. Pablo agradece a Dios por Filemón, por cómo él muestra evidencias de una fe genuina, de un amor genuino, y cómo ese amor genuino no solamente ha reconfortado su corazón, sino el de los hermanos. Este es un verdadero hermano en la fe, y su amor es evidente para con la iglesia. Pero Pablo no solamente hace esto, sino que utiliza esta realidad para conectar y para que Filemón conecte y recapacite que él debe perdonar a sus hermanos. Es en función de este amor que él debe perdonar ahora a Onésimo. Por eso, de una manera muy particular y muy hermosa, en versículo 8, Pablo dice que aunque él podría haberle mandado por la autoridad que él tenía como apóstol, él decide rogar por amor y apelar al amor de Filemón para que él perdone. Él podría haber dicho, bueno, tenés que perdonarlo y ya, pero él decide rogarle por amor. Vimos en versículo 12 y dijimos que ahí hay en la Reina Valera traduce el imperativo recíbele como a mí mismo.
En realidad ahí la idea es, lo vuelvo a enviar como si fuese mi propio corazón o con él va mi propio corazón. Y recién ahora en versículo 17 tenemos este imperativo, recíbele como a mí mismo. Así que si bien Pablo ya había introducido su deseo de que Filemón reciba a Onésimo de manera explícita, en versículo 17 está el pedido, recíbele, perdónale. Así que vemos este primer argumento teológico tiene que ver con el control de Dios sobre el pecado de las personas. Ahora vamos a invertir los roles. Hasta ahora venimos pensando cómo nosotros debemos exhortar a un hermano para que perdone a otro y cómo nosotros no solamente debemos apelar a su amor y debemos rogar en lugar de ponernos por encima o ejercer autoridad, pero ahora nos vamos a poner del lado de aquel que tiene que perdonar, de aquel que tiene que pensar en las razones bíblicas por las cuales debemos perdonar. Más adelante veremos, no hoy, sino la próxima vez, y en alguna forma ya lo hemos visto, que en última instancia nosotros debemos perdonar porque debemos obedecer al Señor. Es un mandato, debemos perdonar. Así que el fin de la discusión es esa, es un mandato, debemos perdonar. Sin embargo, Pablo, y a lo largo de todas las Escrituras vemos una y otra vez razones, argumentos para perdonar a nuestros hermanos. Veamos este control de Dios sobre el pecado. En primer lugar vemos ahí la huida de Onésimo. Vemos en versículo 15 que Pablo nos habla de un propósito, de un plan. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. La huida de Onésimo tiene un lugar en el plan de Dios, pero la intención de Onésimo nunca fue formar parte de ese plan, por así decirlo. El término ahí que se utiliza para hablar de apartar, habla de alguien que se separa, se utiliza a veces para hablar de un matrimonio que se separa. Y es, interesante ahí que la voz pasiva, algunos interpretan que habla de la providencia de Dios, de que en realidad él se apartó porque Dios estaba obrando. Bueno, en realidad lo más natural es pensar que él se fue, él se quiso ir. De hecho, se utiliza en voz pasiva también en otros lugares para hablar de personas que se van sin hablar ahí de la providencia de Dios. Sencillamente él quiso huir de la casa de su amo y se fue, se apartó. Vimos en versículo 11 que Pablo dice que Onésimo en otro tiempo le había sido útil, o mejor dicho, le había sido inútil, pero que ahora él era útil. Así que ahí vemos cómo Onésimo al huir dejó de cumplir sus funciones y se convirtió en inútil en el sentido de que no cumplía con sus responsabilidades. En versículo 18 y 19 Pablo dice que, y lo vamos a ver, que él causó una pérdida a su amo. Pero aquí en versículo 17 nos dice que él se fue, que él huyó. Esta es la forma en la que él causó ese daño. Quizá hay algo más, pero por ahora nos quedamos ahí. Esta es la manera en que él defraudó a su hermano huyendo. Él se fue de su amo, dejando de cumplir sus responsabilidades. Él se transformó en un fugitivo. Así que acá vemos el propósito de Onésimo, es huir. Onésimo no se fue de la casa de su amo pensando en ningún plan de Dios, él quería huir, sencillamente. No sabemos bien por qué, no sabemos qué había en el corazón de Onésimo, no sabemos qué había en la relación, no podemos especularlo, sencillamente él quiso huir. Eso es lo que sabemos, él huyó. El hecho de que esté en Roma justamente habla de que él quería escapar, él no quería no tenía pensado volver. No es que se fue a un retiro para reflexionar, no es que se fue a hacer ninguna otra cosa, él quería huir para nunca más volver. Acá hay varios contrastes en el texto, por lo menos tres contrastes. Acá vemos la intención de Onésimo y vamos a ver la intención de Dios, o cómo Dios utilizó el pecado de Onésimo.
Vemos la intención de Onésimo al huir, pero también otro aspecto es el aspecto temporal, el contraste del aspecto temporal. Dice ahí en versículo 15 que él se apartó por algún tiempo. Y fíjense, si Onésimo estaba huyendo de Filemón, con las consecuencias que eso le podría haber traído, o le debería haber traído, él no se apartó de él por un tiempo. Esto es como aquel que escapa de la cárcel y quizá la pena por escaparse es mucho mayor que la que ya tenía. Bueno, no se va a escapar de la cárcel para ir a visitar a su familia y volver, sabiendo que la pena es mucho mayor. Su propósito, su intención era huir para siempre. Sin embargo, acá Pablo dice que él se apartó por algún tiempo. Bueno, es por justamente el propósito de Dios. Este hombre huyó de casa de su amo, le generó pérdida, se transformó en un fugitivo de la ley, podría tener consecuencias sumamente graves. De hecho, no en todos los casos, pero en algunos casos los amos podían matar a sus esclavos. Ya para este tiempo no era tan frecuente, pero podía ocurrir. Así que no fue por un tiempo en los planes de Onésimo, pero sí en los planes de Dios. Vemos aquí algo precioso que es la providencia de Dios. Dice el versículo 15 que él se apartó de Filemón por un tiempo para que le recibieses para siempre. Ahí vemos la providencia de Dios. La frase que se traduce ahí, o esta expresión para que le recibieras para siempre, no se está refiriendo a que Filemón lo iba a recibir y bueno, ahora como vos te escapaste no vas a salir nunca más, para siempre. Te quedás acá hasta el último día de tu vida. Él tenía la opción de hacer eso, sin duda. Los esclavos en aquella época podían en algunos casos comprar su libertad, trabajar por un determinado tiempo y ganar su libertad, pero un esclavo que huía de casa de su amo probablemente no iba a tener ese beneficio nunca. Así que él iba a estar hasta el último día de su vida con su amo. La esperanza de libertad se había acabado para él. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que este es un nuevo tipo de relación que no es limitada por el tiempo, sino que es eterna. Onésimo escapó por un tiempo, pero ahora Filemón lo recibe para siempre, eternamente, porque ahora es más que un esclavo, es un hermano en Cristo. Aunque Onésimo se apartó de Filemón por motivos pecaminosos, Dios encaminó esto para bien. Así que como dijimos, aquí vemos la doctrina de la providencia de Dios. Dice teólogo Wayne Grudem, Dios, hablando de la providencia o definiendo la providencia, Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distingue para hacerlas que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. No se preocupen si no se acuerdan toda la definición, pero dicho de otra manera, Onésimo huyó, o aplicado a la situación de Onésimo huyó de la casa de Filemón por su propia voluntad. Así que él mantuvo sus propias facultades de poder decidir. Él se fue por decisión propia, huyó por su decisión, pero Dios encaminó esta decisión, dirigió esta decisión para bien y para cumplir sus propósitos. Esto nos recuerda a Génesis 50:20, cuando José dice una frase que es tremenda. Le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. José no le dice a sus hermanos: no, tranquilos que ese fue Dios, ustedes no tuvieron nada que ver, ustedes solamente fueron un instrumento de Dios, no se preocupen.
José reconoce, ustedes pensaron mal contra mí. En otras palabras, ustedes son responsables de lo que hicieron. Pero tranquilos, Dios lo encaminó para bien. Así que aquí vemos cómo Pablo reconoce la providencia de Dios al huir Onésimo de casa de su amo. Es como si dijera a Filemón, si vos recibís a Onésimo, pensá en lo tremendo del plan de Dios. Si vos lo recibís, pensá en la secuencia. Él decidió huir de tu presencia, decidió escapar. Sin embargo, Dios utilizó esto, lo transformó a bien, y ahora Onésimo es un hermano en la fe. Quizás si él no hubiese huido, tal vez, no lo sabemos, nunca hubiese llegado a la fe. Pero ahora él es un hermano en Cristo y ahora vos lo podés recibir para siempre como un hermano. No solo ahora, no solo en esta vida, sino eternamente, para siempre. Aunque nosotros no nos gozamos en el pecado, no lo aprobamos, no lo apañamos, debemos pensar, hermanos, que por encima de nuestro pecado y del pecado de nuestros hermanos está el Dios soberano. Está aquel que utiliza todas las cosas para cumplir su propósito. Dios reina por sobre nuestro pecado. No sabemos cómo Dios lo puede usar, tampoco debemos andar especulando y sacando cuentas. Cómo puede usar Dios el pecado de nuestro hermano, pero debe motivarnos a perdonar el saber que Dios utiliza eso para sus propósitos. Pensábamos en el ejemplo de José. Los hermanos tramaron por celos y envidia. Dice Génesis 37:4 que le aborrecían. No lo pretendían mandar como un misionero a José para preservar a nadie. Querían matarlo. Gracias a Rubén eso no ocurrió, pero terminaron vendiéndolo como esclavo. Así que no hay nada bueno aquí, no hay ningún propósito o plan en la mente de los hermanos de José en preservar a nadie. Sin embargo, conocemos la historia. José fue exaltado a una posición de liderazgo sin igual. Él era el segundo después de Faraón. Y esa declaración que leímos antes, que aunque ellos tramaron mal o pensaron mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Dios utilizó esto para preservar a miles y millones de personas, no solo en Egipto, sino de otros países. Dios utilizó esto para preservar la vida de Jacob y de los patriarcas. Dios utilizó esto para preservar el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que de alguna manera somos deudores. Podemos decir a los hermanos de José, bueno, ellos fueron responsables de su pecado, pero Dios lo encaminó para bien. Una ilustración quizá más sorprendente y que seguramente se te ha cruzado por la cabeza es el acto criminal más grande en la historia. Es la muerte o el asesinato de nuestro Señor. Hechos 3, Pedro dice a aquellos que lo estaban escuchando que ellos mataron al autor de la vida. Este es el pecado más grande, la ofensa más grande que un hombre puede hacer. Ellos mataron al autor de la vida, a Jesucristo mismo. Este no era un hombre común y corriente, hubiese estado mal si hubiese sido así, pero era más que un hombre, era Dios mismo, Dios encarnado. Sin embargo, más adelante, o en realidad antes, Pedro dice a este, Hechos 2, 23 y 24, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ustedes lo mataron, ustedes lo prendieron, son responsables de eso, se deben arrepentir de sus pecados y también de haber hecho eso. Pero esto no escapa al plan de Dios. De hecho, es por causa de eso que nosotros ahora tenemos redención, salvación, perdón de pecados. Y es por eso que Pablo les puede decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
Así que estos hombres eran responsables, eran culpables, pero Dios utilizó esto para bien. Esto no libera de culpa a nuestro hermano cuando peca. Esto no lo deja ser responsable, pero sí nos ayuda a pensar que Dios está por encima del pecado de nuestros hermanos y del nuestro también. Así que no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con eso, no sabemos cómo Dios va a utilizar eso. No nos gusta, no lo queremos, no lo aprobamos, no deseamos el pecado, pero podemos ver que Dios está por encima de ello. Quizá el pecado de tu esposo, de tu esposa o de algún hermano de la iglesia no tiene sentido para vos, pero no sabes cómo Dios está trabajando en tu vida por causa de ese pecado. Romanos 8 nos dice que Dios está formando a Cristo en nosotros, que Él está utilizando todas las cosas para bien, y ese bien es justamente formar a Cristo en nosotros. Así que esa declaración de que usa todas las cosas, de que todo ayuda para bien, incluye también el pecado de nuestros hermanos. Trabaja con nuestro carácter, con nuestra paciencia. Bueno, etcétera. No sabemos en cada caso qué es lo que Dios quiere hacer, pero Dios lo utiliza para bien. Recuerdo de una familia que decidió quedarse en la iglesia por causa de la disciplina de una persona. No deseamos el pecado de esta persona, no lo aprobamos, de hecho fue disciplinado, pero gracias a eso una familia hoy está aquí entre nosotros. Así que no sabemos, no tenemos que sacar cuentas, pero Dios está por encima. Dios está en control. El pecado no escapa al control de Dios. Así que el primer argumento es que debes perdonar a tu hermano porque su pecado no escapa al control de Dios. El segundo argumento es que debes perdonar a tu hermano por amor fraternal. Fíjense, ahí en versículo 16, dice, no ya como esclavo, es decir, que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí vemos otro contraste. Dijimos que el primer contraste era como la decisión de Onésimo de huir versus el propósito de Dios. Habían dos propósitos diferentes. Otro contraste era el aspecto temporal. Él quería huir para siempre, pero el Señor lo encaminó. Y ahora para siempre Él es un hermano en Cristo. Pero hay contraste también en el estatus de la relación de Filemón con Onésimo. Onésimo huyó siendo un esclavo y ahora no dejó de ser un esclavo, pero ahora es un hermano en Cristo. La frase ya no como esclavo no está diciendo que él ahora ya no es más un esclavo, sino que ya no es solo un esclavo. Ese es el punto. De hecho, el concepto de recibir a Onésimo por parte de Filemón implica que él lo estaba recibiendo perdonándolo, pero también lo estaba restituyendo a su posición anterior. Pero ahora el estatus cambió, él ya no es solo un esclavo, sino que es un hermano en la fe. Ya hemos visto, ¿no?, esta tensión que nos genera hablar de la esclavitud y sobre todo pensando entre amos y esclavos que son ambos creyentes. Pero bueno, hemos visto en Colosenses 3 y 4 cómo esto ocurría y el Señor, por medio del apóstol Pablo, está regulando esto, está dando herramientas tanto al esclavo como a los amos para que de algún modo se siembre la semilla de lo que luego sería la emancipación. Y bueno, dijimos, ¿no?, que esto no es un movimiento social, de revuelta social, sino una transformación interna que lleva a la transformación después, en algún punto al menos, social. 1 Timoteo 6:2, dice que los que tienen amos creyentes, le está hablando a creyentes que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. De vuelta, no les dice libérense, háblenles, díganle, no los tengan en menos. Pablo no está pidiendo explícitamente aquí
que Filemón libera a Onésimo, sino más bien le pide que vea a Onésimo como lo que realmente ahora es, un hermano en la fe. Pero este no es un hermano nada más, no es solo un hermano, aunque ya sería suficiente, este es un hermano amado. No es un hermano de segunda categoría que tiene que resarcirse o que tiene que, de alguna manera, hacer buena letra para restituir lo que hizo, aunque ya vamos a hablar de la restitución, pero este ya es un hermano amado. Y aquí hay una frase que es interesante, dice mayormente, versículo 16, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Bueno, ahí es un poco difícil de entenderla esa frase, o por lo menos a primera vista, porque parece que Pablo está comparando el amor que tiene Pablo con Onésimo al amor que tiene Filemón con Onésimo. Entonces dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Entonces parece que no encaja mucho, o más para mí o más para ti. Bueno, en realidad la comparación, en primer lugar, Pablo no la hace con Filemón directamente, sino con el resto de los hermanos. Es decir, es como si Pablo dijera, Onésimo es un hermano amado por todos los hermanos. ¿Cuánto más para mí? Pero ahora, ¿cuánto más para ti? Así que Pablo quiere que piense en el amor de Filemón para quien ahora es su hermano. Pablo ya mostró ese amor de él para con el esclavo Onésimo. Él dice que él lo había engendrado en sus prisiones. Él dice que con él va su propio corazón. Así que él era muy amado por Pablo, pero también por Filemón, debía hacerlo. No tenemos detalles de cómo era la relación entre ellos dos. Sin embargo, Pablo apela a su amor para con los hermanos en general y en especial con Onésimo. Acá Pablo habla de dos tipos de amor. Uno sería, por decirlo de alguna manera, el amor natural o el amor que nosotros debemos tener para con todos. Gálatas 6:10 dice que nosotros debemos hacer el bien según tengamos oportunidad. ¿Para quiénes? ¿Para con los hermanos? No, para con todos. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Sabemos, ¿no?, que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es solamente nuestro hermano, sino cualquier persona. Pero hay un amor que es superior y que es mayor. Y como vimos en Gálatas 6:10, se preocupa primeramente por los de la familia de la fe. Eso lo vemos ahí en la referencia que Pablo hace de la carne y el Señor. Tanto en la carne, es decir, y la NBI lo traduce como persona, es decir, cuánto más para ti como persona y ahora en el Señor. Entonces, Pablo está hablando justamente de estas dos clases de amor, o a quién va dirigido este amor. Él debía amarlo por quién era Onésimo, pero ahora debía amarlo por quién él es en el Señor. Es un hermano amado, es un hermano amado. Así que debemos amar a nuestros hermanos, y una forma de amar a nuestros hermanos es extendiendo la gracia del perdón. Somos una familia, somos un cuerpo, y cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano, estamos afectando el cuerpo, estamos pecando contra nuestro hermano. La palabra de Dios dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8:1, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Colosenses 2:13-14 dice que Dios nos ha perdonado todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿De qué forma? Quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Ya no hay condenación. Nuestros pecados han sido perdonados. ¡Qué bendición! Pero Cristo no solo pagó por tus pecados, sino que también pagó por los pecados de tu hermano. No sos
y no soy el único hijo de Dios. Cristo también pagó por los pecados de nuestros hermanos. Cuando tu hermano peca contra vos, primeramente peca contra Dios. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro hermano peca contra Dios? Es contristado, se presenta delante de Dios, arrepentido, le pide perdón a Dios y según 1 Juan 1:9, ¿qué ocurre? Sus pecados son perdonados. Han sido perdonados en la cruz y de una manera son perdonados cuando nos arrepentimos. Entonces, si Dios perdona a tu hermano, cuando Él te va a pedir perdón a vos, ¿qué vas a hacer? Pensá en esta secuencia, nuestro hermano peca, se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Con qué argumento nosotros le vamos a decir no? Dios te perdonó, pero yo no te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque tu ofensa es mucho más grave hacia mí que hacia Dios. Bueno, creo que nadie aquí se animaría a decirlo de esa manera, pero tristemente es lo que hacemos cuando no queremos perdonar a un hermano. Así que debemos pensar que somos un cuerpo, que somos miembros de una familia, que debemos amarnos, debemos tener una clase de amor que es superior al amor que podemos tener o que podemos encontrar en el mundo, que es un amor fraternal, y pensar cómo nuestro perdón contribuye al amor fraternal o ataca contra el amor fraternal. Pero no es lo único que debemos pensar a la hora de perdonar. Hemos dicho que hay 4 argumentos teológicos para perdonar a tu hermano. En primer lugar, vimos que su pecado no escapa al control de Dios. En segundo lugar, vimos que debes perdonar a tu hermano por amor fraternal. En tercer lugar, vamos a ver que debes perdonar a tu hermano por el bien de la iglesia. Por el bien de la iglesia. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hasta ahí nomás, después seguiremos leyendo. Pablo va a apelar ahora a la comunión, similar a lo que vimos antes, pero ahora va a apelar a esa comunión que tienen en el Evangelio con Filemón. El término compañero hemos visto que habla de alguien que tiene algo en común. Pablo ya ha hablado anteriormente que la participación, en versículo 6, dice que la participación de tu fe sea eficaz. Ese concepto de participación habla justamente de algo que se comparte, algo que se tiene en común. Esta comunión que tienen Filemón y Pablo resulta de la fe, o sea, es lo que tenemos en común por causa de la fe. Efesios 4 dice que somos un cuerpo, tenemos un espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Así que es esa comunión que tenemos por causa de Cristo. Esa comunión, en el caso de Filemón y en el caso de todo creyente debe ser así, se evidencia o se puede ver en el servicio. En versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor o en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que esta comunión no es solamente un asunto legal o un asunto de rótulos, es algo que se evidencia, es algo que se muestra, es algo que se puede ver. Tenemos comunión. Esa comunión se manifiesta también, y lo vemos ahí en la carta, como Pablo habla de Filemón, que es un colaborador. Más adelante Pablo le pide que le prepare el lugar, porque espera ir a él, y no solamente espera ir a él, sino que dice que espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, Filemón estaba orando al Señor porque quería ver y quería estar con Pablo. Así que ahí vemos cómo se nota esta comunión.
Se evidencia también para con otros hermanos en versículos 23 y 24, todos estos hermanos que le mandan saludos, Epafras, Marcos, Aristarco, etc. Pero vemos cómo esta comunión, en un sentido, es la base o es uno de los argumentos para que Filemón perdone a su hermano. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Dijimos que el verbo recíbele tiene que ver con perdón, y ya lo vamos a expandir un poco más. Pero es aquí el verbo central del texto. Este es el mandato, por decirlo de alguna manera, de Pablo a Filemón. Pablo, dijimos que él señala anteriormente el amor de Filemón. Pablo está haciendo una introducción y está rogando a su hermano. La acción principal la vemos recién en versículo 17, porque él se está encargando de mostrarle argumentos a su hermano por el cual él debe perdonar a Onésimo. No es que Pablo está endulzando el oído de Filemón, no es que lo está preparando de alguna manera, sino que, no es un tipo de manipulación, eso quiero decir. Sino que Pablo lo que está haciendo es realmente mostrarle argumentos por los cuales él debe perdonar a su hermano. Y aquí tenemos el verbo principal, recíbele como a mí mismo. El término ahí, recíbele, dijimos que es un imperativo. Ahora es interesante que Pablo en versículos 8 y 9 dijo que él no le va a mandar, que él no va a ordenarle, aunque él tiene la autoridad para hacerlo. Dice que él va a rogar por amor, pero acá usa un imperativo, recíbele, recíbele. Bueno, el punto es que normalmente los imperativos son órdenes o tienen esa fuerza de orden, pero a veces tienen fuerza de ruego más que de una orden directa. Es como cuando yo digo, por favor, me traes o tráeme tal cosa, ¿no? Podemos hacerlo preguntando, por favor, me traes tal cosa, o decimos, por favor, tráeme tal cosa. Bueno, no estamos dando una orden, sino que estamos pidiendo, por favor, estamos rogando. Así que Pablo le está rogando a su hermano que reciba a Onésimo. Le anima a mirar en la comunión del cuerpo de Cristo y perdonar a su hermano. Pablo está intercediendo ante Filemón por Onésimo. Y en esta mediación él le llama a considerar la comunión que tienen en el Señor, a pensar en el bien de la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos enseña que debemos considerar cómo nuestras acciones afectan la comunión del cuerpo de Cristo. Leíamos antes en Efesios que tenemos un cuerpo, o pertenecemos, mejor dicho, a un cuerpo. Tenemos un espíritu, que fuimos llamados a una misma esperanza, que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, etc. Y anteriormente Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Filipenses capítulo 2, Pablo les habla de las cosas que tienen en común, en la unidad que tienen. Un consuelo, una consolación en Cristo, un consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Acto seguido Pablo les exhorta, completen mi gozo, completen mi gozo. Así que no es la única vez en la que en las Escrituras vemos que la unidad, la comunión que tenemos en Cristo es un motivo para perdonar a nuestros hermanos o actuar de una manera acorde a esa unidad. De manera similar, aquí Pablo está apelando a la unidad o a la comunión del cuerpo de Cristo. Así que no perdonar a tu hermano atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. A tal punto afecta que no perdonar a tu hermano inclusive puede terminar, como dijimos, en la excomunión en tu excomunión si no perdonás.
Debemos perdonar por el bien de la iglesia. Pensando en la analogía de la familia, vemos cómo funciona esto. Hay una analogía, ahí hay una comunión, esposo, esposa, hijos. Pero ¿qué pasa cuando los padres se pelean? No necesariamente es que se separan, pero están peleados, viviendo bajo el mismo techo. Y se alarga la reconciliación, no llega. Los padres no se hablan, hay tensión constante en el hogar, los hijos lo pueden ver, lo perciben. El ambiente por momentos se corta con un cuchillo. Muchas veces los padres incitan a los hijos a tomar partido. No, porque tu madre, fíjate lo que siempre me hace. Y esa comunión en el hogar se ve quebrantada, rota. Bueno, algo similar ocurre en la iglesia. A la hora de perdonar a tu hermano debes pensar en el alto precio que el Señor pagó para perdonarle. Debes pensar en lo incomparable del valor de la deuda que pesaba sobre tus hombros en comparación con el pequeño daño que te ha hecho tu hermano. Pero también tenés que pensar en cómo afecta en la comunión de la iglesia tu pecado de no perdonar. ¿Qué impacto tienen las relaciones? ¿Cómo vas a dejar de ser de bendición para otros por causa de no perdonar? Piensen cuando un matrimonio en la iglesia o cuando alguien en la iglesia no perdonan, deciden no perdonar. Cuando están en conflicto y no pueden resolverlo y perdonarse mutuamente, estas personas ya no están descalificadas para el servicio, ya no pueden ministrar a otros. Primero tienen que resolver sus propios conflictos internos y su propio pecado y perdonarse, y luego sí bendecir a otros. Así que ya tenemos un matrimonio que no está siendo de bendición para la iglesia. Debemos pensar en el bien de la iglesia, pero hay algo más que debemos considerar. En último lugar, debes perdonar a tu hermano por la deuda espiritual que tenés para con quienes te ministran. Debes perdonar a tu hermano por la deuda espiritual que tenés para quienes te ministran. Pablo dice en versículo 18 que hay un daño, hay un daño que causó Onésimo a su amo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hay un daño, una deuda. No sabemos exactamente si Pablo se está refiriendo a que Onésimo tomó algo al huir. Por lo menos partimos de la base de que al huir, Onésimo le causó una pérdida, un daño a su amo, porque, bueno, obviamente si vos faltás al trabajo, tus tareas las tiene que hacer alguien más, no se van a cumplir solas. Si vos faltás a tu trabajo, le estás causando una pérdida en un sentido a tu jefe. Entonces, al huir Onésimo, nadie o alguien más tendría que hacer el trabajo por él. Le estaba causando una pérdida. Sin embargo, también puede referirse esto a que, como dije antes, Onésimo al huir tomó dinero de su amo. Piensen que para viajar a Roma seguramente él tendría que costear sus necesidades. Él, un viaje largo de muchos días, meses, y puede ser que él haya robado, no lo sabemos. El punto es que, sea cual sea la situación que Pablo esté planteando acá,
Él causó una pérdida real a su amo. Y acá hay un principio que vamos a ver, que es el de la restitución. Dice Pablo que si en algo él le dañó, él está reconociendo, sobre todo por el tiempo ahí del verbo te debe, eso es en presente, te debe. O sea que Pablo está reconociendo que Onésimo aún le debe a su amo. No es que, bueno, ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas y todo lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas, amén por eso, pero eso no implica que en ocasiones se debe restituir. Hay una deuda. Si vos cometés un delito siendo incrédulo y llegás a los pies de Cristo y sos transformado por el Evangelio, en el día del juicio no podés, el juicio aquí, no en el juicio escatológico, sino ante el juez terrenal, cuando vayas no podés decir, no, bueno, pero eso lo hice, no era creyente todavía. Así que ahora soy creyente, juez. Sí, está bien, sos creyente, pero cometiste un delito, debes pagar por ello. Así que no siempre es el caso, pero muchas veces nuestros pecados tienen consecuencias y esas consecuencias en ocasiones deben ser restituciones o debemos restituirlas. ¿Qué dice Zaqueo en Lucas 19:8? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, bueno, lo lamento. No, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. No podemos aplicar este principio y decir que siempre tenés que volver por 4, pero sí vemos ahí la actitud de Zaqueo, de una muestra de un arrepentimiento genuino que quiere resarcirse. No pagar por sus pecados en el sentido de que eso le va a ganar el perdón, sino de restituir el daño que ha causado. Como dijo algún niño el otro día aquí en la iglesia, esto no es como quien dice me transformo en un villano, cometo un delito y después pido perdón. Claro, yo quiero esa bici, ¿qué hago? Bueno, empiezo a hacer cuentas. Bueno, cometo el delito, después le pido perdón al Señor, me quedo con la bici y encima soy perdonado. Es un negocio redondo, no es así. No es así. Sin embargo, acá vemos que ocurre algo inesperado. Pablo mismo decide pagar la cuenta o cancelar la cuenta del esclavo Onésimo. Si en algo te debe o te dañó, ponlo a mi cuenta. No es inesperado para nosotros porque ya lo leímos y porque ya venimos estudiando, pero es seguramente debe haber sido inesperado o al menos sorprendente para Filemón que Pablo mismo haya decidido cancelar la deuda de Onésimo. Seguramente Onésimo no contaría con los recursos para hacerlo. No sabemos si Pablo en ese momento, pero él estaba dispuesto a pagar lo que sea necesario. Aquí en versículo 18, Pablo se propone a pagarlo, pero en versículo 19, algunos entienden que esa frase, yo Pablo lo escribo a mi mano, se refiere o habla de una especie de pagaré que Pablo hace. Si ustedes se fijan, normalmente Pablo escribe de su mano, normalmente, al final de las cartas, para despedirse. Pero aquí decide escribir antes, y bueno, algunos interpretan esto como justamente un pagaré. Pablo está diciendo, este documento es un pagaré que te asegura a vos que esa deuda va a ser cancelada. Y aquí vemos un cuadro, una ilustración de lo que es el Evangelio. Teníamos una deuda impagable por haber ofendido a Dios, por haber pecado, por pecar contra Dios. Cristo se ofreció a pagar en nuestro lugar, intercediendo por nosotros ante el Padre. No solo intercedió, sino que lo hizo pagando Él mismo el precio por nuestros pecados. Así que Pablo hace algo inesperado y decide
pagar él mismo su deuda, la deuda de Onésimo. Pero si es inesperado esto, es mucho más inesperado lo que sigue. Pablo no solo se compromete a pagarlo, sino que en versículo 19 dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Acá es como que, bueno, ¿quién está escribiendo ahora? Antes era Pablo, pero ahora ¿quién agarró la virome, lo que sea? No había virome, ¿no? Pero esta es otra persona. Me acabas de decir que estás dispuesto a pagarlo y ahora me decís que yo tengo una deuda para con vos. Bueno, nos resulta extraño, pero Pablo no está echándole en cara nada. Ese no es el punto. Pablo le está mostrando, está ayudando a su hermano a que él vea que hay una deuda espiritual para con quienes nos ministran. Pablo todo el tiempo está tratando de que Filemón piense, recapacite, aunque él todavía no había hecho nada malo. No es que quizá Filemón decidió perdonarlo enseguida, pero ante la dificultad de la situación, él por las dudas está mostrándole todo el tiempo razones, motivos para perdonar a su hermano. Así que acá vemos una verdad que nos enseña las Escrituras, es que nosotros somos deudores de quienes nos han ministrado con la palabra. No solamente de pastores, sino en general de quienes nos ministran, de aquellos que deciden embarrarse, por así decirlo, y meterse en nuestras vidas, guiarnos a Cristo, enseñarnos la palabra, ayudarnos a caminar con el Señor. Somos deudores, somos deudores. Ahora, obviamente hay un límite para esto, no es una deuda ciega, ¿no es cierto? En algunos círculos y quizá en casos muy extremos, estas personas que ministran tienen la autoridad para reclamar lo que sea necesario o lo que quieran más que lo que sea necesario. Como ellos son los pastores, pueden reclamar bienes materiales, pueden reclamar un auto, pueden reclamar una suma de dinero. Este no es el punto. Sin embargo, hay una deuda. En primer lugar, se paga esto con gratitud. La deuda de la gratitud. Debemos gratitud para quienes nos ministran. Pero también en algún punto, nuestras acciones tienen que ser recíprocas con lo que hemos recibido. No perdonar a un hermano está mostrando falta de gratitud para aquellos que ministran nuestras vidas. Por tiempo no lo vamos a ver, pero en varias ocasiones la Biblia nos habla de que nosotros debemos actuar en consecuencia de lo que hemos recibido. Y este es uno de estos casos. Filemón había recibido, dijimos por este texto, deducimos que él llegó a los pies de Cristo por causa del ministerio de Pablo. Así que lo que Filemón había recibido era de un valor incalculable. No hay bienes materiales que puedan compensar, que puedan equilibrar la balanza. Así que si hablamos de cuentas y tenemos que añadir a la cuenta de Pablo y Filemón el daño causado por Onésimo, todavía la balanza está en favor del bien que ha recibido Filemón. Cualquier bien material o cualquier respuesta de obediencia se va a quedar corta con el bien que nosotros recibimos al ser ministrados con la palabra de Dios. De vuelta, no solamente desde el púlpito, sino en todas sus formas, en el 1 a 1, por medio de la consejería, por medio de una exhortación, en todas sus formas. Así que el hecho de que estemos en deuda con quienes nos ministran es una razón, es un argumento para perdonar a nuestros hermanos. Bueno, pensamos en cómo nosotros somos ministrados, el bien que recibimos espiritual y cómo debemos responder. Pensamos en cómo nuestras acciones afectan no solamente al cuerpo en general, sino específicamente a aquellos que nos ministran. Pablo dice en 2 Corintios 7 que Tito llegó a él con noticias de que
esta persona, este anónimo que lo había ofendido y que había sido exhortado, ahora se había arrepentido. Se había arrepentido. Y ahora el tono es otro, hay gozo, hay consolación, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Versículo 7. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Así que no era solamente esta persona que había ofendido, sino que los hermanos mismos se habían arrepentido, habían recibido la carta de Pablo, la exhortación de Pablo, y ahora eso traía gran consolación al apóstol. Cuando exhortás a un hermano y ese hermano decide no hacer caso a las exhortaciones de la palabra de Dios, eso causa un profundo dolor, tristeza. Hemos visto a pastores o a aquellos que nos ministran con el corazón destrozado por la dureza del corazón de algún hermano. Hemos visto quizá llorar de una forma más intensa ante el pecado de un hermano que ante la partida de alguno que, estando en Cristo, partió con el Señor. Es un dolor diferente, obviamente hay dolor cuando parte alguien, pero cuando un hermano se endurece, cuando te endureces y no querés perdonar a tu hermano, el dolor es tremendo. Así que debemos pensar en esa deuda que tenemos para con aquellos que nos ministran y pensar cómo nuestras acciones, cómo perdonar a nuestro hermano va a ser un bálsamo para su vida, va a ser consecuente con todo el valor que Él nos ha dado al guiarnos a Cristo. Así que debemos considerar estos 4 argumentos teológicos. En primer lugar, debes perdonar a tu hermano porque su pecado no escapa al control de Dios. Vimos ahí la providencia de Dios, el lugar que tiene el pecado en los planes de Dios. Debes perdonar a tu hermano por amor fraternal. Somos hermanos en Cristo. Hemos sido perdonados por el mismo Dios. Debes perdonar a tu hermano por el bien de la iglesia. Tus acciones mis acciones afectan al cuerpo de Cristo. Y debes perdonar a tu hermano por la deuda espiritual que tenés para con quienes te ministran. Pero si estás en esta mañana y no has recibido el perdón de Dios, quizás has escuchado del perdón, quizás has cantado del perdón de Dios, pero aún no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en Cristo y por lo tanto tus pecados no han sido perdonados. Debes pensar en lo que vimos hace un momento, hay una deuda impagable, al menos impagable para vos y para mí. Esa deuda es la deuda de nuestros pecados. Hemos pecado contra un Dios santo y justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros debemos morir. Física y espiritualmente estamos muertos. Es decir, espiritualmente estamos muertos, físicamente aún no. Pero la paga del pecado será la muerte también física y finalmente la muerte eterna, alejados por siempre de la gloria de Dios, sufriendo el castigo eterno. El juicio de Dios te espera. La ira de Dios será derramada sobre vos por los siglos de los siglos. 2 Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió no solamente para dar una muestra de cuánto nos ama, sino lo envió a pagar el precio por nuestros pecados. Leíamos hace un momento Colosenses 2, versículo 13, dice que Él nos perdonó los pecados
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Cristo pagó el precio. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo. Así que lo que debes hacer en esta mañana, más que pensar en cómo perdonar y todas estas cosas, debes arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en Cristo, recibir y experimentar el perdón de Dios, y vas a estar capacitado para perdonar a otros. Hermanos, seamos prontos para perdonar, estemos dispuestos a exhortar a nuestros hermanos a perdonar, ayudemos a nuestros hermanos que estén en conflicto a perdonarse mutuamente y que el Señor sea glorificado en medio de una iglesia que perdona. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta exhortación a nuestros corazones. Señor, reconocemos que no somos prontos para perdonar, que no nos gusta, no nos deleitamos de manera natural por extender perdón, por extender gracia. Pero Señor, tu palabra dice claramente que aquellos que recibimos tu perdón debemos extender ese mismo perdón, o debemos extender perdón cuando nos ofenden. Recibimos gracia, tenemos que dar gracia. Señor, no somos quienes para retener el perdón de nadie. Por más grande que nos parezca la ofensa, Señor, en comparación a cómo te hemos ofendido, es minúsculo, Señor. Es insignificante. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Ninguno de nosotros lo es. Hemos sido santificados, pero no somos por naturaleza santos. Tú eres el único. Y Señor, por eso nuestra ofensa es tan grande, porque ofendimos a Dios. Ayúdanos a ver esto, ayúdanos a ver cómo nuestro perdón afecta a tu iglesia, cómo afecta a nuestros propios corazones, pero también cómo afecta a los demás, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.